Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a pasar a explicar el trabajo práctico número 9, en donde vamos a trabajar con la noción de función. Cuando empecemos a trabajar con esto, ustedes van a ver que se va a seguir relacionando con el tema anterior, ¿sí? Pero para que ustedes vayan, lo fuimos disociando para que a ustedes les sea más fácil. Bien, en sí, ¿qué es una función? Que es una relación entre dos variables en la cual a cada valor de la primera variable le va a corresponder a un único valor de la segunda. Si ustedes recuerdan, cuando trabajábamos con la función de proporcionalidad directa o inversa, ahí también teníamos una relación entre variables y que cada valor de una variable le correspondía el valor de la otra. Si también ustedes recuerdan, trabajábamos con lo que eran variables dependientes e independientes y de esta misma forma vamos a trabajar en este trabajito práctico. Bien, les voy a presentar una situación para que las vayamos trabajando y ustedes vean. En sí, una función se puede representar de varias formas. Se puede representar a través de una tabla, de un gráfico o de una fórmula, de las cuales todas ya las hemos trabajado, pero para llegar al tema de función lineal en este caso. Bien, la situación problemática dice, una compañía de internet ofrece una conexión para el hogar a 12 pesos por hora. Como ustedes ven acá, tendríamos una tabla, sí, que es una de las formas de poder representarla, y le vamos a dar valores, ¿sí? Lo primero que tenemos que destacar, cuáles van a ser las variables que se van a relacionar en esta situación. Si ustedes ven, lo que se va a relacionar van a ser la cantidad de horas, ¿sí? El tiempo de uso de internet y el costo final. Esas van a ser las dos variables. ¿Cómo vamos a clasificarlas? Vamos a decir que el costo del uso de internet va a depender de la cantidad de horas. Es decir, que mi variable independiente va a ser el tiempo. ¿Sí? La variable independiente va a ser el tiempo, lo que va a representar a la X. Y el costo va a ser mi variable dependiente, lo que va a representar a mi Y. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Vamos a darle valores al tiempo, ¿sí? Vamos a saber cuánto cuesta por una hora, por 2, por 3, por 4, por 5 horas, ¿sí? Como bien sabemos, si cuesta 12 pesos por hora, cuando pase una hora efectivamente va a costar 12. Cuando pasen 2 horas, voy a hacer 2 por 12, me va a dar 24. Para 3 me va a dar 36. Para 4 horas me va a dar 48 y para 5 me va a costar 60 pesos. ¿Sí? Bien, como ustedes también saben, esta función se puede representar a través de un gráfico, que es lo que tengo trazado acá. Si ustedes recuerdan, eran dos rectas que se cortaban de forma perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90, ¿sí? En donde en el eje horizontal se representaban a las abscisas o a las X y en el vertical a las ordenadas o a los valores de Y. ¿Sí? En este caso, como sabemos que mi X se representa con el tiempo y mi costo con la Y, vamos a tener en el eje horizontal al tiempo y en el vertical al costo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Estos numeritos o datos que tengo en una tabla forman un par ordenado. ¿Sí? Voy a tener una ubicación de X y una de Y. Es decir, voy a decir que cada una hora que pase va a costar 12 pesos la hora. Cuando pasen 2 horas me va a costar 24. Cuando pasen 3, 36. Cuando pase 4 horas va a ser 48. Y cuando pasen 5 horas va a ser 60. ¿Sí? Y ahí nosotros lo que nos queda marcado son todos los puntitos dentro de un gráfico, de un sistema de ejes de cartesianos. Bien, ya lo representamos como una tabla, lo representamos gráficamente, también lo podemos representar a través de una fórmula. ¿Cómo es esto? La fórmula, vamos a decir entonces que la Y es el costo y que la X es el tiempo. Y podemos decir de que el costo, ¿a qué va a ser igual? A 12 pesos por cada hora de utilización, ¿sí? Del internet. Entonces ahí me va a quedar armada la fórmula. Vamos a decir que la Y es el costo y que la X es el tiempo. ¿Sí? Entonces de esta forma también podemos utilizar esta fórmula para completar la tablita. Si nosotros sabemos que lo voy a utilizar 2 horas, por ejemplo, directamente reemplazaría ese 2 en donde está la X. ¿Sí? Esto es por ejemplo.
haríamos y igual a 12 pesos por 2 horas de utilización, 12 por 2, y me daría 24, que vendrían a representar 24 pesos, que es lo que costaría en esa cantidad de horas. Bien, una vez que ya llegamos a conocer lo que es una función, vamos a poder definir lo que es una función lineal, ¿sí? Como bien dice ahí, es una función polinómica de primer grado. ¿Qué quiere decir polinómica? Que va a estar compuesto por varios términos, ¿sí? Es decir, que va a ser de primer grado porque vamos a tener como exponente 1. ¿Qué quiere decir esto? La fórmula de la función lineal es y igual a x más b. Polinómica porque, como ustedes ven, van a tener más de un término, ¿sí? Y de primer grado porque nuestras variables van a estar elevadas a la 1, ¿sí? No tenemos potencias cuadradas, ni cúbicas, ni nada por el estilo, ¿sí? Bien, entonces esta es la fórmula base de la función lineal. ¿Qué es cada cosa? Bien, acuérdense que la y era nuestra variable dependiente, nuestra x, nuestra variable independiente. A va a representar nuestra pendiente. ¿Qué quiere decir que es la pendiente? Es la inclinación que va a tener esta recta, ¿sí? Lo que no me olvidé de decirles es que la función lineal se va a representar, presentada por una recta, ¿sí? Esto va a ser en forma gráfica, ¿sí? Entonces por eso decimos que la pendiente va a dar esa inclinación que tenga la recta. Y nuestra B es la ordenada al origen, ¿sí? O sea, es decir, el corte con el eje Y que tenga esa función. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Bien, acá tengo una función lineal, ¿sí? Y igual a 4x menos 1, en donde vamos a decir que el 4 va a ser nuestra pendiente y menos 1 va a ser nuestra ordenada al origen, ¿sí? Vendría a ser nuestro corte con el eje Y, es decir, que en el eje Y o sobre el eje de las ordenadas va a cortar en menos 1. ¿Cómo hacemos para poder graficar esta función? Bien, podemos hacer una tabla, ¿sí? Y darle valores, ¿sí? En este caso, por ejemplo, le podemos dar valor 2, 1, 0, menos 1 y menos 2, ¿sí? Y directamente lo que vamos a hacer es reemplazar. Sabemos que aquí y es 4x menos 1. Vamos a reemplazar por los valores. Entonces vamos a decir que y es igual a 4 por... ¿Cuánto va a valer 2 en este caso? ¿Cuánto va a valer x en este caso? Va a valer 2. Entonces por 2 menos 1. 4 por 2, 8, menos 1 me va a dar 7. Reemplazamos por 1 ahora. Y igual a 4 por 1 menos 1. 4 por 1, 4 menos 1, 3. Vamos con el 0. Y igual a 4 por, ahora la x vale 0, 0 menos 1, me va a dar 4 por 0, 0 menos 1, menos 1. Vamos con el menos 1. Y igual a 4 por menos 1, menos 1. Esto lo ponemos entre paréntesis y vamos a tener 4 por menos 1, menos 4. Menos 4 menos 1, menos 5. Y igual a 4 por menos 2, menos 1, 4 por menos 2, menos 8, menos 8, menos 1, menos 9. ¿Sí? Entonces acá voy a tener, acuérdense siempre cuando tenemos un valor de x, uno de y, vamos a tener como un par ordenado, es decir, 2, 7, 1, 3, 0, menos 1, menos 1, menos 5 y menos 2, menos 9. Ustedes de esta forma también lo pueden graficar. Ustedes saben que van insertando, lo hacen en GeoGebra, poniendo los puntos y después uniendo todos esos puntos en una recta, ¿sí? Como en este caso sabemos que la función lineal se representa a través de una recta. Y si no, después les voy a enseñar cómo hacerlo sin insertar puntos en un plano. Bien, la otra forma para poder graficar sin utilizar los datos de una tabla es haciéndolo a partir de la fórmula, ¿sí? Siempre vamos a partir primero desde la ordenada al origen y como sabemos la ordenada al origen en este caso va a ser menos 1. Es decir que esta recta va a cortar o va a pasar por el punto menos 1 de la y o del eje de las ordenadas.
Luego nos vamos a nuestra pendiente. Nosotros sabemos que nuestra pendiente es 4, ¿sí? Nosotros necesitamos que esa pendiente esté formada por una fracción. Como en este caso es un número entero, sabemos que si debajo de un número entero no hay nada, le agregamos un 1, ¿sí? Me va a quedar 4 sobre 1 mi pendiente. ¿Qué hacemos ahora? A partir del corte de la ordenada al origen, nos vamos hacia el denominador. Mi denominador siempre va a corre a la derecha. Perdón, derecha. ¿Sí? Y mi numerador, ¿sí? Si es positivo, sube. Si es negativo, baja. ¿Sí? Bien, entonces en este caso vamos, a partir de mi ordenada al origen, voy a correr 1 a la derecha. Y como mi numerador es 4 y es positivo, voy a subir 4 unidades. Subo 1, subo 2, subo 3 y subo 4. Y ahí voy a marcar un puntito, ¿sí? En donde tracé los 2 puntos, voy a marcar una línea recta, ¿sí? Entonces, esta recta va a representar a la función y igual a 4x menos 1, ¿sí? De esta forma pueden hacer la actividad número 1 y ahora vamos a practicar uno de los problemitas. Bien, rapidito les voy a explicar cómo es el tema para trabajar con las situaciones problemáticas, ¿sí? En el ejemplo tienen, dice, en un negocio graban fotos digitales en un CD y las imprimen. El costo del trabajo es de 30 pesos por la grabación más 6 pesos por cada foto impresa. ¿Sí? La primera pregunta me dice cuáles son las variables que se van a relacionar en esta situación problemática. Si ustedes ven, la principal y la que encuentran va a ser el costo, ¿sí? Y la otra va a ser la cantidad de fotos, ¿sí? ¿Por qué? Porque según la cantidad de fotos que yo imprimo voy a tener un determinado costo, ¿sí? Entonces ahí podemos decir que vamos a tener cantidad de fotos y el costo. Y como bien dijimos recién, según la cantidad de fotos que yo imprima voy a tener un costo total. Es decir, que mi costo va a depender de la cantidad de fotos. Por lo tanto voy a tener mi variable dependiente, que se va a representar con la y, que va a ser el costo, y mi variable independiente, que se representa con la x, y que van a ser la cantidad de fotos, ¿sí? De esta forma me pueden determinar y clasificar las variables. Y en el punto B me pide que escriba una función que relacione estas variables, ¿sí? Entonces, como bien habíamos hecho recién, recuerden que la fórmula base es y igual a ax más b, ¿sí? Podemos decir que si vamos a comenzar por formular esta fórmula, vamos a decir que mi y, que es el costo, entonces voy a decir que el costo es igual. ¿Cuánto vale el trabajo en total? 30 pesos, ¿sí? Perdón. El trabajo en total va a salir 6 pesos por cada foto, acuérdense en que la cantidad de fotos se representa con la X, más 30 pesos de la grabación, ¿sí? Entonces vamos a decir que el costo es igual a 6 pesos por cada foto que se imprima, que es lo que no sé, más 30 pesos, que es el costo fijo por el trabajo, ¿sí? Entonces de esta forma después ustedes o utilizan esta formulita para ir averiguando los otros datos, por ejemplo cuánto va a costar la grabación de 30 y 50 fotos, y bueno, y después me pregunta si gasta en total 300 pesos, cuántas fotos imprimieron y si gastaron 510. Luego me pide que organicemos estos datos en una tabla y graficar. Eso ustedes ya lo saben hacer porque se pueden guiar de las otras actividades. Ustedes saben que cualquier duda que tengan me consultan, me mandan un mensajito y si no nos vemos en las clases de Zoom y ahí podemos sacar algunas otras dudas. Les mando un beso, chicos, que estén bien y la pasen lindo.